quiero que suene real, ¿verdad? Cuando, cuando tenemos un bulto de naranjas y hay una Ay, naranja no. podrida Acabas de mencionar la naranja. dentro del bulto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos misericordia de la naranja. Sí, tenemos que sacar la naranja porque si la dejamos ahí, pues nos termina Exacto. de dañar el resto de Es las naranjas que correcto. están ahí. Esto lo uso para ilustrar que Dios tuvo que hacer eso mismo aún dentro del pueblo. Cuando los rebeldes dentro del pueblo de Israel en el desierto se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, y Dios tuvo que hacer que, por ejemplo, algunos fueran tragados por la propia tierra. La razón, porque había que exterminar a esa naranja podrida que dañaría al resto. Pero todos esos exterminios son una demostración del amor de Dios. Un Dios asesino, un Dios que mata injustamente, porque Coré y Natán y Abiram tenían razones para rebelarse contra Aarón y Moisés, porque ellos entendían que el sacerdocio era de todos los creyentes. Y ellos se rebelaron diciendo, ¿para qué necesitamos un sacerdote si podemos hablar con Dios directamente? Nosotros tenemos que unirnos entre hermanos y hablar con Dios directamente. Jesús oró por la unidad de los cristianos, de los creyentes. Bienvenidos, querida familia y amigos del canal Libres Pensadores. Estamos en una nueva reacción a pastores. En esta oportunidad estaremos reaccionando a un video que hace tiempo queríamos reaccionar aquí en el canal, que es el video de Dios mata. Pero el título es Dios mata, todos seremos salvos. Y hablan aquí los pastores Daniel Miranda, Esteban Bor y Manrique, el pastor Manrique, Julio Manrique. Muy bien, en este momento vamos a reaccionar y vamos a dar luego la respuesta y haciendo mientras vamos escuchando algunos comentarios. Así que quiero comentarles que desde mi perspectiva, yo creo en la restauración de todas las cosas, o también llamada salvación de todos. Es mi fe, es lo que considero la esperanza para la humanidad, y también creo en las enseñanzas de Jesucristo. Muy bien, este video estará, digamos, llevándolos a ustedes a reflexionar al final del video. Así que quédense hasta el final para la reflexión también. Sin más preámbulos, vamos a reaccionar. Vamos a comenzar con el video. Contexto. En el programa anterior estuvimos discutiendo algunos asuntos no muy fáciles que tienen que ver con la naturaleza y la obra de Dios en cuanto al castigo del pecador y del pecado. Estábamos analizando si en verdad Dios mata. Estábamos mirando también la manifestación de la ira de Dios de manera activa y pasiva. Dimos algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando del diluvio, estuvimos hablando de Sodoma y Gomorra. También mencionamos que a veces Dios retira su presencia y pasivamente permita que el diablo actúe, como en el caso de Job, en el caso del censo, que el pastor Manrique nos mencionó. Y hoy vamos a continuar con eso. Y quisiéramos darle la palabra al pastor Esteban Bor, que nos introduzca el programa y la discusión que vamos a continuar. Sí, Antes de avanzar con el video y las disertaciones de los pastores, quiero comentarles que desde mi perspectiva actual, yo no creo que Satanás es un personaje real, ni el diablo. Es un constructo mitológico que vino desde Egipto, pero que su origen o su auge fue del zoroastrismo hacia el judaísmo antiguo. De allí se forma la idea, que luego vamos a hablarlo. En realidad tenemos una serie de shorts que estamos hablando sobre eso y sería muy bueno que lo vayan a ver para poder estar al tanto. Con respecto a lo que está diciendo, con respecto a Sodoma y Gomorra, también tenemos videos que aclaramos un poco el tema, pero solamente mencionar que Sodoma y Gomorra posiblemente no haya existido una ciudad como tal, sino que en esa ciudad, que es el actual Talén Hamán, hubo una catástrofe producida por un meteorito, en la cual quedó carbonizada una persona, o sea, una mujer, o en este caso una mujer, y de esa manera quedó como, digamos, un vestigio de lo que sucedió allí. Sin embargo, la narrativa nos está diciendo que esto no es algo real, sino es una leyenda con una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Que debemos avanzar y dejar el pasado atrás, porque el pasado nos puede perjudicar en nuestra vida. Y con respecto al diluvio, hay una historia
que está en el Enuma Elish y también en la Epopeya de Gilgamesh, es otra historia, de la cual se inspiró uno de los autores del Génesis para la historia del diluvio. En cambio, en la historia original, que es la de Enlil y Enki, que eran dos dioses sumerios, estaban discutiendo porque había un problema con respecto a que Enlil trataba de dormir y como había mucho alboroto, había muchos problemas, había mucha violencia, decidió ahogar a la humanidad para que él pueda descansar. Miren, qué bueno este dios, quiere ahogar a la humanidad, pero que decidió, por insistencia de Enki, salvar a 8 personas. Esas 8 personas luego fueron, en el relato bíblico, la familia de Noé junto con él. Con respecto a eso, Dios no tiene nada que ver. Son historias mitológicas. Además, Jesús, cuando él habla con respecto al diluvio, nunca dijo, mi padre mandó el diluvio, mi padre mandó la destrucción de Sodoma, solamente menciona lo que sucedió. ¿Y por qué menciona lo que sucedió? ¿Por qué menciona lo que sucedió? Porque en la época que él vivía, que era el primer siglo, las historias de Israel fueron contadas durante generaciones y generaciones y ya se llegaron a creer que sucedieron. Y si él venía a derribar todo eso, lo hubieran matado antes de tiempo y no había podido terminar con su misión de dar a conocer quién era el Padre. Bueno, y con respecto al Satán, hay una perspectiva con respecto a el Satán dentro del judaísmo antiguo, de que él es un emisario o un enviado de Yahvé para hacer, digamos, el trabajo sucio, para destruir, para matar y para, incluso para tentar y probar la fe de los que creen y sirven a Yahvé, que es algo realmente terrible, porque es como que de alguna manera hacen ver a Dios como si fuera un mafioso que tiene que mandar a sus sicarios o a sus, o sea, a sus empleados, se puede decir, para hacer el trabajo sucio y él no hace nada, se lava las manos. Pero como les digo, esto es un concepto mitológico, no es algo real. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, si vamos a hablarlo de manera bíblica, Sodoma y Gomorra tiene mucho que enseñarnos. Y además, en Sodoma y Gomorra encontramos a 2 Yahvé y no solamente uno. Pueden investigar. Pueden ir a ver y van a ver que hay 2 Yahvé o 2 Jehová. Y con respecto al diluvio, cuando habla el apóstol Pedro con respecto al diluvio, habla acerca de una manera simbólica de lo que sucedió, pero no lo toma como algo literal. Además, también tenemos que tener en cuenta de que el diluvio aparentemente sucedió a gran escala, de forma global. Sin embargo, históricamente y arqueológicamente no es posible. Solamente también se puede pensar de que hay una teoría de cómo se pueden haber dividido los continentes en el mundo, y es la teoría de la Pangea, pero no tiene nada que ver con una inundación global, o sea, en todo el mundo, sino algo local. Por esa razón, tomar el diluvio, tomar a Sodoma y Gomorra como fundamentos bíblicos para decir que Dios destruye y Dios mata, es desconocer, primero, el carácter de Dios, segundo, desconocer las historias mitológicas que hay dentro de la Biblia hebrea y también desconocer el contexto cultural e histórico de Israel. Bueno, vamos a seguir entonces con el video. Unas personas cuestionan, por ejemplo, por qué Dios le mandó al pueblo de Israel que destruyera las naciones que se encontraban en Canaán. Correcto. Aún después de haber dicho en los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no matarás. Correcto. Ahora, Pastor Manrique, ¿cómo reconciliamos que Dios le dice a Israel, no matarás en el monte Sinaí, y luego entonces les manda a destruir todas esas naciones en Canaán? Parece ser una contradicción. Ese es uno de los problemas que enfrentan generalmente los que están comenzando a estudiar la Biblia, ¿verdad? Y hay varias razones. La primera razón es que Dios es soberano. Así es. Y Dios como soberano toma las decisiones que Él desea. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de las decisiones de Dios. La ley no fue dada a nosotros, los seres humanos. Pero Dios toma decisiones por encima de su ley porque Él es soberano, Él puede hacerlo. La segunda razón por la cual nosotros podemos encontrar esta aparente dificultad en la Biblia tiene que ver con el hecho de que
el destruir a otras naciones, es la muestra de Dios, de amor de Dios para su pueblo. Dios cuidaba a Israel como su especial tesoro, como la niña de sus ojos. Y entonces esas naciones querían destruir a su pueblo. Es lo que hace una madre cuando tiene que salvaguardar a su hijo. Es lo que hace, y también lo vemos en el mundo animal, ¿cierto? Cuando una madre tiene que salvaguardar a su cría. Entonces hay que protegerlo. Así que encontramos aquí que Dios, para proteger a su pueblo, pues tiene que tomar decisiones, pero no sin antes, Pastor Boris, usted lo dijo en el programa pasado, darle suficiente luz a estas personas. Pero quiero escuchar eso de vuelta porque no, Dios, de amor me de parece, Dios para su me pueblo. parece realmente... Dios como soberano toma las decisiones que Él desea. Entonces nosotros Conciliamos que Dios le dice a Israel, no matarás en el Atención a lo que monte dicen Sinaí, ellos. y luego entonces les manda a destruir todas esas naciones en Canaán. Parece ser una contradicción. ese es uno de los problemas que enfrentan generalmente los que están comenzando a estudiar la Biblia, ¿verdad? Y hay varias razones. La primera razón es que Dios es soberano. Así es. Y Dios como soberano toma las decisiones que Él desea. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de las decisiones de Dios. La ley no fue dada a nosotros, los seres humanos. Pero Dios toma decisiones por encima de su ley porque Él es soberano, Él puede hacerlo. La segunda razón por la cual nosotros podemos encontrar esta aparente dificultad en la Biblia tiene que ver con el hecho de que el destruir a otras naciones es la muestra de Dios, de amor de Dios para su pueblo. Dios cuidaba a Israel como su especial tesoro, como la niña de sus ojos. Y entonces esas naciones querían destruir a su pueblo. Es lo que hace una madre cuando tiene que salvaguardar a su hijo. Es lo que hace, y también lo vemos en el mundo animal, ¿cierto? Cuando una madre tiene que salvaguardar a su cría. Entonces hay que protegerlo. Así que encontramos aquí que Dios, para proteger a su pueblo, pues tiene que tomar decisiones, pero no sin antes, Pastor Boris, usted lo dijo en el programa pasado, darle suficiente luz a estas personas que han de ser juzgadas o que han de ser destruidas, o a estos pueblos que han de ser destruidos, darle suficiente luz de que ellos pueden recibir la misericordia, que pueden arrepentirse. De paso, algunas naciones llegaron a arrepentirse y llegaron algunos a venir a formar parte de la nación de Israel. La verdad, estoy escuchando una tremenda barbaridad. Primero en principal, primer punto, aunque Dios es soberano, no es un soberano como los dioses, no es un soberano como los dioses, Pastor Manrique. Los dioses tenían la peculiaridad de que eran bipolares, tenían la peculiaridad de que ellos eran dioses de la recompensa y del castigo. Que si tú hacías algo, obedecías sus leyes, obedecías sus órdenes, él te bendecía, él te daba regalos, te daba beneficios. Pero si no le desobedecías, chácate, cortar la cabeza, te mandaba a matar o te quemaba. Interesante. ¿De dónde viene el fuego? Entonces, cuando usted está diciendo de que Dios es soberano y como es soberano, él puede ir en contra de su ley, ahí hay una contradicción. O sea, Dios dice en los 10 mandamientos, no matarás, pero él puede matar. O sea, ¿cómo vas a decir entonces, haz lo que yo digo, no lo que yo hago? Es una contradicción de su propio carácter, porque él dice que es amor, y el amor no hace daño al prójimo, o sea, no hace mal. El amor no asesina. De paso, la palabra hebrea para matar es haraj, y quiere decir también asesinar. Y hay versículos en el Pentateuco, también en Deuteronomio, que Dios manda asesinar y pide ofrendas. Pero voy a decir algo, cuando digo Dios, digo el concepto que se conoce, pero en realidad es Yahvé, y Yahvé es un constructo que también creó el pueblo de Israel para ser diferente a las demás naciones, a ser como la nación escogida, o sea, ser el pueblo elegido, ¿sí? De esa manera es que ellos crean este Dios que es diferente a otros dioses y comienza el monoteísmo, que es algo muy largo de explicar en este momento. Pero quiero decir, llevándolo a un poco a reflexión, si Dios es soberano y en su amor asesina a otras naciones para proteger a un cierto grupo de personas,
Entonces, ese Dios de que usted está hablando no es el Dios de Jesús, no es el Dios que presentó Jesús, que no hace excepción de personas, que no manda a matar a nadie, que es un padre de las luces, que tiene luz y no hay sombra, él no cambia y no hay sombra de variación en él. 1 Juan 1:5 dice que este es el mensaje que hemos recibido de él, que Dios es luz y no hay oscuridad en él. Eso quiere decir de que lo que usted está diciendo es un concepto de un Dios pagano. Ese Dios que protege a un cierto grupo de élite o personas y que el otro grupo no lo protege y lo mata y lo destruye, es un Dios pagano, es un Zeus. Es como si Zeus manda a matar a los humanos porque le desobedecieron. Y eso es lo que van a ver en la mitología griega o la mitología romana, incluso la sumeria, como había mencionado recién, con respecto a Enki y Enlil, con el diluvio. Entonces, si vamos a hablar con respecto a Dios, Dios es soberano porque es el creador del universo, pero Dios no es asesino, Dios no es sicario, Dios no mata, porque Dios, si matara, dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de su esencia, va en contra de la naturaleza de Él. O sea, que usted está diciendo un concepto de un Dios teológico, que la religión y la teología ha inventado, la teología de la recompensa y el castigo, del chicote, de la amenaza, del grito. Pero Jesús enseñó un Dios diferente. De paso, con respecto a los enemigos de Israel, si nosotros nos vamos a Mateo 5, 39 en adelante, Jesús dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal, te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves una carga 1 kilómetro, llévala con el 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a sus enemigos, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que bendice justos como injustos. Pregunta, para los que me están escuchando. Si Jesús está hablando de un Dios que no mata, está hablando de un Dios que no destruye, ¿qué clase de Dios es el que tiene en su cabeza el pastor Manrique? ¿Qué clase de Dios es el que tiene en su cabeza el pastor Miranda? ¿Qué clase de Dios es el que tiene en su cabeza Esteban Borg? Es el Dios de la recompensa y el castigo. Es el Dios de la amenaza y del látigo. Entonces, si nos damos cuenta en eso, queridos amigos, Jesús va contrario a todo lo que enseñaba en el Antiguo Testamento Moisés. Y vamos a ir más. Juan 1:17 dice, la ley fue enseñada por medio de Moisés. Sin embargo, o mientras que la gracia vino por medio de Jesús, a Dios nadie lo ha visto jamás. El único que es Dios, o el unigénito, Hijo de Dios, que vive en unión íntima con el Padre, Él nos ha revelado a Dios. Entonces, el Dios de Jesús no es Yahvé, no es ese Dios que usted está hablando. Pero en la mayoría de los casos no sucedió así y esas naciones tuvieron que ser destruidas. Sí, Dios le dio gran luz a las naciones de Canaán. La hermana White menciona que donde quiera que iba Abraham, colocaba un altar para testificar en favor de Dios. Además de eso, las naciones de Canaán habían oído en cuanto a las plagas en Egipto. Habían oído en cuanto al cruce del Mar Rojo. Disculpe, pastor Esteban Borg, si usted va a hablar, va a defender o va a refutar el universalismo o la salvación de todos con la Biblia, ¿por qué cita a una autora extrabíblica? ¿Y por qué cita a una autora que se hizo hacer llamar profeta? Ya está comprobado todos sus plagios y todo lo que ella hizo. Y es algo que es cierto. Ella fue plagiadora,
ella fue manipuladora y ella fue una persona que estaba enferma de su psique, estaba enferma. ¿Por qué lo cita? ¿Por qué no usa la Biblia? Y si usa la Biblia, ¿por qué no la cita en su contexto correcto? No en su contexto aislado o un pretexto para fundamentar lo que está diciendo. Primero, Abraham, ¿dónde sacó que él hizo altares en cada lugar que iba para demostrar la fe que tenía en su Dios? Pero no es así. Abraham muchas veces dudó. Abraham muchas veces se mandó macanas. Pero aún así, cuando dicen que es el padre de la fe, está hablando porque él es el que creó, digamos, el judaísmo. Es el patriarca, ¿no?, del judaísmo. Pero eso no tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Pero a Abraham también se le reveló el verdadero Dios en algún momento y le mostró de que él no es el Shaddai o el Shaddad, como realmente debe ser traducido, que es el Dios que masacra, el que destruye, el que aserra, el que hace daño, o el Dios musculoso que destruye, y mal llamado el Todopoderoso. Entonces, ese Dios no es el Dios de Jesús. Ese Dios es un Dios primitivo, es un Dios medieval, es un Dios que viene con bendición y con maldición. Es el Dios del bien y del mal. Han oído que Dios llovió maná del cielo y sacó agua de la roca para ellos. Ellos habían oído eso. Y sin embargo, cuando Israel llegó a la frontera de Canaán, en la primera ciudad, Jericó, amurallada hasta el cielo, se opusieron. Claro. Y todas las naciones se opusieron habiendo recibido gran luz. Ellos escogieron la destrucción. Además de eso, esa gente en Canaán no era feliz. Sacrificaban a sus hijos. Correcto. Cometían aberraciones sexuales que no podemos ni imaginarnos lo terrible que eran. Es más, dice en el Pentateuco que la tierra los vomitaba a ellos. En otras palabras, por amor a su pueblo y porque esa gente era miserable y escogieron la perdición, Dios mandó a Israel a destruirlos. Así es. Incluso dentro del mismo pueblo de Israel, voy a tratar de ejemplificarlo de esta manera. O sea que Dios mandó a matar a sus primos, a los primos de Israel. Porque si ustedes estudian la Biblia de forma directa, no con un sesgo religioso o de una manera inteligente, ¿no? Se darán cuenta que las naciones que ellos mandaron o que fueron a destruir eran sus primos, eran sus parientes. De hecho, la guerra que hay hoy con respecto a eso son entre familia. ¿Pero por qué? Porque ellos decían que Dios me dijo que haga eso. Y el Dios me dijo ha traído muchos problemas a la humanidad. Además, cuando ellos entraban en una nación, ellos eran hostiles. Ellos no pedían permiso, ellos directamente iban a matar, iban a masacrar a las personas. Incluso hay una orden que le dice Yahvé, que no sabemos realmente si fue Yahvé, que dice, manda matar, no dejes vivo ni hombres, mujeres, ni niños, ni bebés. O hay un salmo terrorífico que dice, y tú te alegrarás cuando estampes contra las rocas a los hijos de Babilonia. Y cuando pise la sangre de tus enemigos, estarás contento y feliz. Es un Dios totalmente terrorífico ese Dios. Ese Dios dista mucho de lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o nadie conoce al Padre si no es por medio de mí. Todo lo que yo he visto hacer al Padre, he hecho para que ustedes entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, si Jesús vio ver al Padre hacer milagros de sanidad, de restauración, de perdón de pecados y otras cosas, ¿cuál es ese Padre? Ese Padre, se podría decir, que menciona el Antiguo Testamento en esas barbáricas historias. Ese no es Dios. Ese no es el creador o el eterno, como dice mi amigo Juan Miguel. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, por misericordia de otras naciones tuvo que masacrar a otras naciones. Pero por favor, ¿cómo va a hacer eso un Dios de amor? Se va a contradecir a sí mismo. Además, con respecto a eso, las naciones fueron conquistadas por Israel injustamente. Ellos se metieron en territorio
Y para conquistar territorios, tuvieron que ir a la guerra. Y así comienzan todos los problemas y los conflictos. Y por último, con respecto a lo que está diciendo allí, cuando dice que la tierra los tragó, acaba de mencionar Coré, que en realidad yo creo que fue un rebelde con causa. No quiero que suene crudo, pero y que a veces no lo entendemos, pero cuando uno mira cómo Dios está cuidando y preservando a un pueblo fiel, por amor a sus fieles, por amor a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que siguen a Dios, Dios tiene que tomar decisiones fuertes contra aquellos que quieren dañar a su pueblo. Bueno, Pastor Marrín, que disculpe, pero lo que está diciendo usted es algo que no va conforme al carácter de Dios. Disculpe que se lo diga, pero usted lo que está mencionando ahí es un Dios, Zeus, un Dios asesino, un Dios que mata injustamente, porque Coré y Natán y Abiram tenían razones para rebelarse contra Aarón y Moisés, porque ellos entendían que el sacerdocio era de todos los creyentes. Y ellos se rebelaron diciendo, ¿para qué necesitamos un sacerdote si podemos hablar con Dios directamente? Nosotros tenemos que unirnos entre hermanos y hablar con Dios directamente. Jesús oró por la unidad de los cristianos, de los creyentes, pero se los tragó la tierra. O sea, y si esa historia realmente no se los tragó la tierra, sino que ellos dijeron al propósito que murieron tragados la tierra y que los sacerdotes y escribas que escribieron estas historias lo hicieron para asustar al pueblo, que es lo más coherente, para que obedezcan a sus autoridades, a los ungidos de Yahvé, y no cuestionar, porque ahora ellos tienen la verdad absoluta, ellos tienen la que es la guía espiritual para el pueblo. Y con respecto a la manzana podrida o la naranja podrida, sí, Dios tiene misericordia de la manzana o la naranja podrida. Y parece una risa realmente macabra la que hace el pastor Esteban Bor. A mi gusto, o lo que yo percibo es eso. Entonces, si estas personas, si estos pastores dicen ser predicadores o anunciantes del evangelio, ¿qué evangelio están anunciando a la gente? Por favor. Un evangelio del terror. Así es. Pastor Daniel, durante el tiempo que estábamos preparándonos para este tema, mencionó algunos otros casos de la Biblia a donde Dios intervino directamente después de claramente revelar su voluntad. Había mencionado, por ejemplo, el caso de Nadab y Abiú, algunos otros casos allí. Así es. Tenemos, el pastor Manrique hizo mención también un poco a eso, los juicios sobre Nadab y Abiú. Por ejemplo, cuando ofrecieron fuego extraño y dice que vino juicio de Dios sobre ellos. Salió la gloria de Jehová. Salió la gloria dice, de Jehová. Y los consumió. Y los consumió. Eso está en Levítico 10. Levítico 10, sí. Podemos ir allí a Levítico 10. Fíjense cómo van a citar un texto. ¿Ellos sabían qué fuego debían ofrecer? Claro que sí. El sacerdote. ¿O será que le podían decir a Dios, nosotros no sabíamos? No era. Lo sabían muy bien. Habían recibido la luz de ofrecer fuego santo, no fuego común. Entonces vemos en Levítico 10, versículos 1 y 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, eso fue terrible. Y ahí Dios está actuando una vez más en forma activa, de la misma manera como lo hizo en el diluvio, de la misma manera como descendió fuego para destruir a Sodoma y Gomorra. Así es. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos un Dios que sí mata. Bueno, primero en principal, nosotros desconocemos, en mi caso yo he desconocido mucho tiempo, el trasfondo cultural y religioso que pasó el personaje de Moisés, que estuvo en Egipto. Y en Egipto y otras culturas que estaban aledañas a Egipto, que eran Canaán, Moab y otros más, los amonitas, adoraban a Baal. Y en un tipo de ofrenda que se le daba a Baal era la ofrenda de los primeros hijos o de los hijos varones, no primogénitos, sino también los varones. Baal pedía eso y tenían una especie de ofrenda llamada Molec o
otro dios Moloch que en realidad era un dios menor, en el cual se le pedían ellos ir y los sacrificaban. Bueno, pero lo que quiero comentarles es que la historia de Nadab y Abiú está inspirada en el ritual de Molec de pasar a los hijos por el fuego. Y si esos hijos fueron quemados y no se le permitió a Aarón llorar por sus hijos, que es algo inhumano. ¿Y por qué dices eso? Porque voy a mostrarles el texto, porque ellos citan el texto de prueba, pero no te van a citar cómo termina la historia. Les voy a citar cómo lee la historia. Bien. Vamos a buscar entonces el Levítico 10, como ellos estaban buscando allí, el Levítico 10. Y ahí vamos a ver la historia de Nadab y Abiú. ¿Cómo termina? Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: no rajen sus ropas, ni dejen de peinarse en señal de dolor y duelo. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab de Abiú, que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo. Interesante, o sea, no puede Aarón hacer duelo, ni sus hermanos, pero fuera del élite sí pueden. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes espirituales. Entonces, ¿qué dice después? Pero no salgan de la entrada del tabernáculo, o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. O sea, le está pidiendo un padre que ha perdido sus dos hijos que no llore. Eso es algo terrible, eso es algo inhumano. O sea, ¿cómo le va a pedir que no llore? Posiblemente esta historia, queridos amigos, es una historia que nos quiere enseñar lo que no debe hacer un padre ante una catástrofe, o otra enseñanza con respecto a lo que sucedió. Posiblemente ellos estaban borrachos, y un borracho y fuego no es buena combinación. Pero hay otra perspectiva que nos dice de que esto fue utilizado al propósito para asustar a los israelitas, para que no blasfemen o vayan en contra de sus líderes, de los líderes. Siempre el enfoque es ser fiel a los líderes, no cuestionar a los ungidos de Jehová, no cuestionar a los ungidos del Señor. Y por esa razón, muchas personas pueden decirme en los comentarios que me tienen sin cuidado, que yo estoy atacando a los ungidos de Jehová. No estoy atacando, estoy evidenciando la falta de amor y gracia por el pecador que tienen estos pastores. ¿Ven que el texto de prueba no sirve de nada si no hay un contexto? Y mata precisamente porque esas personas decidieron no obedecer a Dios ni sus preceptos. Así, si tenemos casos, por ejemplo, de Coré, Datán y Abiram, que la tierra se abrió y los tragó. La sierva del Señor comentando eso, en Patriarcas y Profetas, página 375, le llama, cito. Tenemos también el caso, algunos dicen, bueno, es Antiguo Testamento. Puede adelantar un poco. El caso de Ananías y Zafira. Aquí está. De hecho, lo tenía acá Ananías y Zafira, Hechos de los Apóstoles, de nuevo la sierva del Señor comenta, cito, que le llama esto la manifestación señalada de la ira de Dios. ¿Okay? Y fue algo claro, activamente Dios castigó, de hecho, vemos que la iglesia era necesario, esa era una iglesia joven, y era necesario que Dios demostrara su posición hacia el pecado, porque pues estas, Ananías y Zafira, se prometieron a Dios. Conocemos la historia, que le iban a dar toda la parte de su propiedad, pues motivados por Bernabé, pero decidieron mentirle a Dios y solamente le dieron la parte, le robaron a Dios. Pastor Manrique iba a mencionar. Yo quiero agregar el punto, es que el tema de Ananías y Zafira es que ellos dejaron que Satanás los dominara, que era lo que pasaba Cuando con las no, naciones siempre cananeas. cuando no hay explicación, Estaban en la tierra de Canaán, le echamos la culpa al diablo. Le echamos la culpa al diablo, y lo digo porque lo he hecho. Le echamos la culpa al diablo. No tenemos explicación. Ah, el diablo lo hizo. No, Satanás lo hizo. Satanás le llenó el corazón. Es una manera metafórica lo que sucedió. O sea, no es algo
que pasó, posiblemente esa historia fue agregada a Hechos de los Apóstoles, porque lo que llama la atención que en Hechos 2, perdón, y 3 habla de la unidad de la iglesia primitiva, del amor del fraternal y el compartir pan y compartir muchas cosas de las cuales ellos hacían. Pero lo interesante es que en Hechos 5, cuando termina la historia de Ananías y Zafira, dice que el temor entró a la iglesia. O sea que esta historia, alguna persona por ahí la puso después del siglo IV en adelante y dice, acá está, acá vemos la justicia divina, acá vemos que Dios es un Dios justo y que no está de acuerdo con los que sustraen el diezmo, porque esa historia se usa para fundamentar de que no hay que dejar de diezmar a las iglesias. Entonces, es por conveniencia que usan esta historia, les conviene. Es porque les conviene, porque si ellos no la citan, el creyente no va a dejar, va a seguir diezmando. Pero si no la citan, ya no va a diezmar más y va a desconfiar. Pero sigamos con lo que están diciendo ellos. Por eso fueron exterminados por Dios, obviamente usando como instrumento a la nación de Israel. Pero Terrible. aquí dice el texto claro, estoy hablando de Hechos, el capítulo 5, el versículo 3. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dios intervino directamente. Directamente intervino. Y el asunto es que se le... Y le hago la pregunta, ¿y si realmente, Pastor Manrique y Pastor Bor, y si realmente fue un ataque cardíaco? ¿Porque estaban de miedo porque posiblemente Pedro los quería matar? Ojo, no, pero Pedro no, ¿cómo va a ser Pedro un asesino? Pedro jaraba espada, y Pedro era humano, y posiblemente se dejó corromper por el dinero de ellos, y metió la excusa de que el Espíritu Santo había sido el que le ordenó de que ellos iban a morir. Uno nunca sabe. Posiblemente lo mató. Hay una perspectiva que me llama más, es más lógica, la que tiene un amigo que dice que posiblemente Pedro lo mató y se contó la historia de una manera conveniencia para que Pedro no saliera perjudicado. Obviamente en algún momento Pedro se cambió de opinión y se arrepintió del mal que hizo, porque luego escribe unas palabras maravillosas con respecto a Jesús y a la obra de Jesús. Pero tenemos la costumbre, queridos amigos, tenemos la costumbre de poner en pedestal a los hombres, de endiosar a hombres, a los apóstoles incluso. Pero eso está mal, porque son humanos, se equivocaron, y si posiblemente se haya equivocado Pedro y haya hecho eso. Pero es muy dudosa la historia. Posiblemente yo lo dejo a la duda, pero yo me considero más que haya sido un agregado posterior. Me pueden decir lo que opinan en los comentarios, me gustaría leerlos. Y voy a adelantar un poquito más porque acá redundan mucho en lo que es el asesinato de Ananías y Zafira o la matanza de Dios de Ananías y Zafira. Y se concentran en el carácter amoroso de Jesús, todo misericordia, toda ternura, mientras pasan por alto las amenazas de la ira de Dios contra el pecado y los pecadores. Muy claro. Y las mordaces denuncias Está citando de Ellen White. hipocresía y autoengaño de nuestro Salvador, porque Jesús también reprendió fuertemente. Sigue escribiendo, son aquellos que no tienen un agudo sentido de la excesiva pecaminosidad del pecado, los que están dispuestos a cuestionar la justicia de Dios al castigar con tanta severidad los pecados de los amalecitas, cananeos y madianitas. Los que aman el pecado son incapaces de comprender el trato de Dios con sus súbditos. En realidad, últimamente, el universalismo, los que creen en el universalismo, es porque quieren la salvación mientras se acaricia el pecado. Ese es el común denominador, es la raíz. Satanás está diciendo, peca y vive. El mismo error que compartió con Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso es exactamente. Déjeme comentar sobre esa cita, poderosa cita, Pastor Bor, muchas gracias por compartirla. Hay una... O sea que
para Esteban Borg, el pastor Esteban Borg, el que cree y quiere la salvación de la humanidad, quiere vivir pecando, quiere salir a pecar, vivirla. Miren, yo estoy casado, amo a mi esposa, y voy a seguir con mi esposa hasta que el momento que nos separe la muerte o alguna otra cosa. Pero yo desde que conozco este mensaje, amo más a mi esposa, trato de respetarla más, compartir con ella, compartir este mensaje con ustedes aquí en el canal. Y yo no estoy andando ahí sacándole vuelta a mi esposa o haciendo cosas como que están diciendo estos pastores, porque en realidad su argumento es muy malo. El amor de Dios no te lleva a pecar, te lleva a amarlo más, a relacionarte más con Él y a entender que la humanidad de alguna manera tiene salvación y tiene restauración. Pero citarla a la viejita, a Elena White, y ya siempre tiene la resolución ella, como si ella fuera una iluminada y fuera de la verdad absoluta. Pero para ellos en su contexto lo es, yo entiendo eso. Pero citen la Biblia o tomen ahí el contexto cultural, histórico, no, no vengan a divagar de lo mismo. Jesús mismo nos demostró de que su Padre no hace daño. Su Padre es como Él. ¿Por qué Jesús dijo, mira el Padre, yo soy como el Padre está en mí? Lo que yo hago y lo que he visto hacerme a mí, los que han visto hacer yo, Jesús decía, lo mismo hará el Padre. La historia del hijo pródigo es el Padre que busca al pecador y lo ama y lo perdona. No lo masacra y lo cocina como pollo frito en un fuego y azufre. Después citan lo que es el... Completamente opuesta al otro extremo. Es un Dios todo amable. Es Acá, un Dios, acá se están si burlando del hacíamos algo mensaje de malo, nos Jesús. iba a arrojar a las llamas del infierno. ¿Ok? Se presentó ese tipo de Dios. Acá habla del infierno. Y ahora, pero noten interesante, ese Dios que se presenta es un Dios que inmortaliza el pecado, porque tira al pecador para que se queme en las llamas del infierno por toda la eternidad. Ahora hay una reacción en contra de ese Dios, completamente opuesta al otro extremo. Es un Dios todo amable, es un Dios todo amor, que no va a tocar al pecado y no lo va a destruir, el pecador. Y hace lo mismo, pero desde otra perspectiva. Lo que hace ahora es que ya no arroja al pecador a las llamas del infierno, sino que lo manda al cielo y a la tierra nueva para que viva por toda la eternidad. En ambos casos el pecador va a vivir por toda la eternidad, pero uno por un Dios demasiado austero y castigador, por otro lado un Dios demasiado amoroso. Son los dos extremos, pero este extremo del universalismo estaría mostrando a un Dios, escuchen esto, un Dios permisivo, un Dios alcahuete o alcahueta, no sé cómo lo llamarán, depende del país, ¿verdad? Un Dios que da leyes, pero que Él mismo no cumple lo que dice, porque eso es lo que el universalismo está planteando. Da una ley, pero no importa si... Yo le diría lo mismo, usted dice que Dios violenta su ley, o sea, Dios no cumple su ley de matar porque Él es soberano. Y ahora está diciendo usted de que Dios, el Dios que presenta el universalismo, o la salvación de todos, o el amor de Dios en Jesús, es un Dios alcahueta, un Dios que no tiene palabra, o sea, que no cumple su ley. Pero usted acaba de decir hace unos minutos atrás de que Dios tiene que matar aunque vaya en contra de su ley. Es un mensaje, es un doble discurso, pastor, discúlpeme que se lo diga, pero es un doble discurso. Y disculpen amigos y hermanos que me pueden estar viendo que son adventistas, es un doble discurso. No, es un doble discurso, no es algo concreto, no es algo honesto, no es algo veraz. Entonces, o decimos la verdad o no digamos nada. Entonces, ¿por qué razón dice que viola la ley? Si usted mismo está diciendo que viola su ley para matar. Cometes pecados o violas. Un Dios que es condescendiente con el pecado, o sea, un Dios no justo, porque la justicia de Dios se refleja en su ley. Y ahora, eso está mostrando el universalismo a un Dios que no es justo, porque entonces cada uno puede hacer lo que quiera y simplemente se va a salvar. Así que el punto clave es el que usted acaba de tocar, pastor. El universalismo está fomentado por aquellos que quieren, bueno, no podemos medir las intenciones, pero que de alguna manera quieren seguir pecando, pero seguir pecando, pero ser salvos y seguir pecando. Pero Dios es un Dios
correcto, de equilibrio, de justicia, y Dios es un Dios que aunque ama al pecador, detesta al pecado. Entonces, ¿dónde está todo lo que la Biblia nos enseña acerca de arrepentirse? ¿Dónde está todo lo que la Biblia nos enseña acerca de confesar los pecados? En otras palabras, si el universalismo fuera realidad, todo lo que la Biblia plantea, pues se está echando por tierra, porque la gente no necesita arrepentirse, la gente no necesita confesar pecado, se estaría echando por tierra todo el ceremonial del santuario, se estaría echando por tierra todo el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, esto es un asunto bien serio. Así es. Para usted se está echando por tierra el mensaje de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, la confesión de pecados, que en realidad la confesión es algo diferente que nos enseñan dentro de la iglesia, no es así, sino confesar lo que Él ya nos perdonó, confesar de que ya he sido perdonado y confesar los pecados unos a otros, y eso es algo en un contexto totalmente diferente. Y con respecto a lo que está diciendo que echa por tierra muchas cosas, nada que ver. La gracia no echa por tierra nada. La gracia realza el carácter de Dios. La gracia realza el carácter del Padre. Y la gracia es para todos. Está disponible para todos. Le gusta o no le gusta a usted, o a ustedes tres que están ahí. La gracia es para todos. Gálatas 2:20, 2:21 dice, si fuera por la obediencia a la ley, mi salvación, entonces Cristo murió en vano. Si por la obediencia a la ley depende la salvación del hombre, entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice también Pablo en Efesios, sino que es obra del mismo Dios. Y Dios ha dicho y ha prometido que ante Él toda rodilla se doblará ante Él. Filipenses 2:9-11 dice que tengamos mismo que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán toda lengua que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esa confesión será sincera, claro que sí. Sofonías nos dice que cada uno servirá al Señor de común acuerdo, y el arrepentimiento es cambio de mentalidad, cosa que no veo en sus declaraciones y en sus argumentos. Porque si usted se hubiera arrepentido, metanoia, hubiera cambiado su mente, dejaría de ver a un Dios castigador, dejaría de ver a un Dios juez, dejaría de ver a un Dios justiciero, no justo. Y la justicia de la justicia de Dios es Jesús. Isaías 8 nos dice que la justicia que vendría le enseñaría a las naciones acerca del carácter de el Señor. Por esa razón es que el universalismo o la restauración de todas las cosas es un mensaje muy bonito. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos va a decir aquí? Y la gente tiene que entender, y los que nos están escuchando, tienen que entender que el universalismo echa por tierra las verdades de la palabra. Y últimamente, pastor, es un rechazo del espíritu de profecía. Desde luego, abierto, total. Porque se puede tomar algunos pasajes de la Biblia y decir, bueno, estos son alegóricos, en realidad no se pueden tomar literalmente. Pero cuando uno va a los escritos de la hermana White, está constante y sonante, clarito, que va a haber un grupo que se va a salvar, otro grupo que se va a perder y va a dejar de existir. Dice en Ezequiel 28 que Satanás dejará de ser. Será reducido a cenizas, igual que Apocalipsis. Ahora, si pudiera yo leer, la hermana White conocía el... Disculpen, familia, pero voy a saltear esta parte porque son argumentos basados en Ellen White y yo, la verdad, no quisiera escuchar lo que dice. El infierno desfigura el carácter de Dios. Desde luego. La benevolencia de Dios. Sigue. Lo presenta como el mayor tirano del universo. O sea, es tirano porque es amoroso. Como esta idea de que Dios no castiga, la idea de que todos los impíos se van a salvar finalmente. Sigue la cita. Ella los salvará de los terribles engaños de estos tiempos peligrosos. Satanás ha inducido a los predicadores de las diferentes iglesias a aferrarse tenazmente a sus errores populares,
como indujo a los judíos a aferrarse en su ceguera a sus sacrificios y a crucificar a Cristo. El rechazo de la luz y la verdad deja a los hombres cautivos, sujetos a los engaños de Satanás. Cuanto mayor sea la luz que rechazan, tanto mayor será el poder del engaño y de las tinieblas que los sobrecogerán. Qué tremenda cita esa del Espíritu Profecía. Pastor, usted cuando leía la cita estaba pensando en algo, que el universalismo no aparece en el siglo tercero en el siglo segundo y tercero con Orígenes de Alejandría. El universalismo aparece en el huerto del Edén. Es correcto. Es correcto, sí. Porque en el huerto del Edén peca y vive. le dijo, peca y vive. Ajá. Correcto. Está diciendo algo que no dice la Biblia ni lo dice tampoco lo que dice la serpiente. Dice no morirás, no dice peca y vive, dice no morirás. Pero está manipulando la serpiente a la humanidad para que crea en otro Dios, un Dios que enseña a la serpiente, un Dios que Pablo denuncia y dice que no vaya a ser que otro venga y le muestre a otro Jesús, así como Eva escuchó a la serpiente. Un Dios diferente, un Salvador diferente. Ese Dios es el que enseña en las iglesias. El Dios del castigo, el Dios de la aniquilación, el Dios de la destrucción. Pero ese es un Dios bipolar y no es el Dios verdadero. Y la señora Huay no es contante y sonante, solamente se inventó un montón de cosas. Y algunas cosas que ni siquiera se sabe si le escribió ella. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a cerrar con esto, ¿no? El pecado. La sierva del Señor dice en Discurso Maestro de Jesucristo, la página 55, esta cita me parece muy interesante, hablando de la relación del amor y el pecado. Donde quiera que esté el pecado, Dios es para él un fuego devorador. Si elegís el pecado y rehusáis separaros de él, la presencia de Dios que consume el pecado también os consumirá a vosotros. O sea, es como Dios nos creó para tener compañerismo con Él. Dios nos ama. Claro. Y me gusta usar esta ilustración. El pecado es como gasolina en comparación con el fuego. Entonces, imagínese que usted se echa gasolina encima. ¿Se puede usted acercar al fuego? Se prende. Desde luego. Medio se acerca, se prende. Lo va a quemar. Ahora, también lo va a quemar si se acerca sin gasolina, pero la ilustración que quiero dar aquí es, ese fuego es Dios. Y Dios ha estado esperando restaurarnos a su imagen y semejanza para que nosotros podamos aparecer ante su presencia y acercarnos a Él sin ser consumidos. Pregunta, Pastor Daniel Miranda. ¿Por qué Dios no consumió a Moisés? ¿Por qué Dios no consumió a Jacob? ¿Por qué Dios no consumió a los padres? Ya saben de quién, uno de los jueces, Sansón. Si es fuego consumidor, es fuego purificador y es una simbología de su carácter y amor. Y después cita un poco, acá viene ya el doble discurso después de que hablan todo, Dios mata, Dios destruye, acá ya citan el amor y el amor. Pero quiero que lo terminen de ver así. El esposo la sigue obligando, no es que te tienes que quedar a vivir conmigo. Sería una violación al principio que Dios estableció cuando creó al hombre, que es el libre albedrío. El libre albedrío, exactamente. O sea, por eso es que el universalismo choca con todas las doctrinas bíblicas. Sí. Es impresionante, ¿verdad? Ahora, antes de terminar, que hay un punto que quiero que toquemos. No, van a amenazar a las pobres Y iglesias. es que aquellas personas adventistas que están enseñando que últimamente los impíos y Satanás mismo se van a salvar, tienen que descartar el espíritu de profecía. Porque la hermana Huay es muy clara. Claro. La hermana Huay escribió en la carta 40, 1890, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora va a dar la razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Satanás quiere eliminar la influencia del Espíritu de profecía
porque deja muy en claro los principios que ya traza la Biblia. Así que no se dejen engañar por esta idea de que todos se van a salvar, inclusive Satanás y sus ángeles, porque será a riesgo de sus propias almas. La Biblia es clara, pastor. Muy bien, esas fueron las últimas palabras de ellos. Y bueno, acá estamos nuevamente. Gracias por quedarse, gracias por estar en esta transmisión, no, en este programa, este video. Quiero terminar con lo siguiente. La Biblia no es muy clara, número uno. Jesús sí lo es. Jesús es el carácter de Dios. Jesús no mató y vino a matar a nadie. Jesús lo que vino a hacer es sanar, es perdonar, es restaurar. Jesús es el que nos dio a conocer quién es Dios. Y Dios no mata, Dios no destruye. Juan caminó mucho tiempo con Jesús, llegó a concluir de que este es el mensaje que hemos recibido de Jesús, que Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Y recordemos las palabras de la samaritana, y con esto cierro. Lo que le dijeron los vecinos de la samaritana. Nosotros no hemos creído por lo que nos has contado, sino que nosotros nos hemos dado cuenta no solamente por el testimonio tuyo, sino que lo hemos visto, que Él es el Salvador del mundo. San Juan 4:47. Y 1 Juan 4:14. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque en Adán, Romanos, aunque en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y lo importante es que Dios no retarda su promesa como muchos tienen por tardanza, sino quieren que todos procedan al arrepentimiento y conozcan la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Si Dios no destruye a la humanidad es porque no va conforme a su carácter. Y les puedo decir a mis queridos amigos y audiencia del canal Libres Pensadores, no permitas que pastores como ellos, como Esteban Bor y otros más, te manipulen con que tú estás siguiendo a un mentiroso, a un terrorista. Me refiero a Jesucristo. Estamos siguiendo a Jesucristo, al verdadero Jesucristo, no al de la religión, al Jesús religioso, sino al Jesús que vino a revelarnos quién es el Padre y quién es Dios, porque en Él conocimos quién es Dios. Y la Biblia, este libro, debe ser filtrada a través de Jesucristo. Y para terminar, los que creen que Dios mata y Dios destruye, se respetan. Pero no le impongan a otros que quieren pensar por ellos mismos, que quieren ser libres pensadores, que ese es Dios y que ese es el verdadero Dios que están esperando. Porque en realidad se van a llevar un chasco. Así como en el primer siglo esperaban un Mesías y vino un Mesías diferente. También volverá un cordero y no será un león, porque el cordero sigue siendo cordero. Hasta aquí esta reacción. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto haber estado con ustedes en esta transmisión, un nuevo formato de reacción, pero espero que les haya sido de utilidad. Muchas bendiciones. Recuerden que a partir de ahora estamos haciendo solamente 2 transmisiones por mes en vivo y los próximos serán pregrabados, como estamos viendo ahora. Así que muchas gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias por estar en esta sintonía. Suscríbete al canal. Déjanos una manito arriba, un me gusta, si que esta ha sido de utilidad este video, y compártelo con tus amigos. También tenemos disponible nuestro enlace aquí de abajo de Amazon para que puedas obtener nuestro curso interactivo Introducción al Génesis, y también para que puedas compartirlo con tus amigos y familiares. También quiero decirte, querido
amigo y querida amiga, que recuerdes que Jesús te ama y no dejará de amarte. Recuerda también que Dios es amor y no hay oscuridad en Él. Nos vemos la próxima, querida familia. Chau, chau.